¿Sabían ustedes que al principio del capítulo de Gaikutsu no Kishin, en el momento en donde los bandidos estaban tratando de acceder carnalmente tanto a la sirvienta como a su señora, en los textos de la novela, ellas alcanzaron a ser sometidas de una forma mucho más violenta y grotesca de lo que pudimos ver en la animación? Después de todo, como se describía la escena, la sirvienta no fue sometida por solamente un bandido, sino que mediante un conjunto de tres y utilizando el trabajo en equipo, fueron capaces de ponerla en una posición bastante comprometedora. Mientras dos se encargaban de separarle las piernas, el otro la inmovilizaba en el frente y ya un cuarto se encargaría de tomar la libertad de darse gusto con su cuerpo. Mientras todo esto estaba ocurriendo, ninguno tenía sus pantalones. Todos sus miembros viriles, sus falos estaban expuestos y ampliamente erguidos. De hecho, antes de que llegara el caballero, todos se encontraban en posición y, con solamente unos cuantos segundos de diferencia, este anime hubiera pasado de uno apto para mayores de 14 a uno hentai. Eso es por parte de la sirvienta. Ahora hablemos por parte de la chica. Ella fue la que sufrió un poco más de violencia por parte de los bandidos. Después de todo, su cuerpo fue manoseado entre 5 personas. Eso sí, quien iba a estrenarla sería nada más y nada menos que el jefe. Hubo una persona que trató de decirle: hey, como yo fui el que los vendió, el que les dio la ubicación y el número de guardias y la ruta que tomaríamos, deberías permitirme ser el primero en profanarla. Pero ante esta solicitud, el jefe de los bandidos se levantó, tomó su espada de la cintura y decapitó a el guardia traidor. Le dijo que no le gustaba compartir para nada. Dio media vuelta, se acercó hacia donde estaba la princesa, se quitó sus pantalones y, en textos, una berenjena negra y grotesca se alzaba de entre su pelvis. Repartió una instrucción: quítenle la ropa, pero no la rompan. Después de todo, aún podemos venderla una vez terminemos nuestros asuntos con ellas. Pero al ver de que ella se había orinado en los pantalones debido al físico y puro terror, decidió de que la ropa interior ya no tendría posibilidad de venta y se la arranca de una forma salvaje. Según la historia, la cabeza del caballo de Troya del bandido alcanzaría a tocar la piel de la niña. Pero antes de que él se adentrara en los agujeros, de repente fue partido a la mitad, y ahí es cuando interviene el gran caballero esquelético. Así sería la escena bien descrita, pero por el gran nivel gráfico que esta exonaba, seguramente tuvieron que nerfearla para poder animarla. De lo contrario, en muchos países del mundo sería prohibida. Pero bueno, ese aspecto es comprensible. Damas, caballeros, héroes de otro mundo que han sido convocados al planeta Tierra, les doy la bienvenida a este video. El nombre de este servidor es el viejo Mikael y me gusta traerte estos tipos de videos en donde contrasto el anime con la novela para así traerte datos curiosos y escenas eliminadas que seguramente no conocías, pero que, cuando las conoces, forman cosas tan interesantes que estoy seguro que te van a encantar. Así que si estás interesado, te invito a que te acomodes en la silla, traigas unas cuantas papitas, dependiendo de la región del mundo en el que estés, ya es de madrugada o ya es de tarde, no importa, porque vamos a empezar este video con número 1. Esta no tiene nada que ver con la novela, pero es un dato que me parece muy interesante. ¿Sabían que el opening de esta serie fue cantado por Pelec, un youtuber? Contratado para cantar y componer la canción de apertura, finalmente alguien que no es japonés sino un occidental presta su voz para dedicarnos esta canción. Sinceramente es un detalle bastante bonito. Por si se preguntan sobre él, es un youtuber que se dedica a hacer covers de diferentes canciones u openings del anime. Algunas las hace bien, otras dejan un tanto de dudar, pero por lo general tiene un buen rendimiento y en lo personal me agrada. Número 2. Sobre el equipamiento que tiene Ark. Este set de clase mítica tiene bastantes pasivas. Y de hecho era bastante extraño en los miembros o los jugadores de este videojuego que un personaje tuviera varios elementos de clase mítico. Las divisiones eran normal, media, alta, legendaria, épica y mítica. Es decir, es el elemento más alto que podrías encontrar en la jerarquía. Pero volvamos al tema sobre sus pasivas. Son bastantes. La armadura de por sí, el set completo, le da un incremento en defensa y ataque al portarse. Además de eso, regenera de forma pasiva la salud faltante en porcentaje según lo que le falte.
Y por supuesto, no podía faltar, como buena armadura pesada nulifica el daño de caídas. Aún así, una armadura tan fantástica que tiene unos estatus casi divinos, tiene una pequeña pega, y es que mientras esta esté equipada, recibe un debuff o una debilitación, pues el ataque del rayo se amplifica cuando esta persona lo recibe. Pero con excepción de esa pequeña debilidad, todo el equipo es increíblemente asombroso y poderoso. Otro pequeño dato que no se contó pero que es bastante interesante es sobre el nivel que tiene Ark. Resulta de que el nivel básico que podrían alcanzar los jugadores era el 200, pero realizando una serie de requisitos y misiones especiales ellos podían romper ese límite y llegar a uno nuevo. Actualmente, para cuando él desapareció de su mundo, tenía el nivel 255 y el límite al cual él estaba disponible era el 300. Por lo cual aún le queda bastante margen para mejorar y hacerse más fuerte. Número 3. Sobre lo roto que está Ark. En el anime él dice que su clase principal era paladín y la segunda era papa, por ende no debería poder utilizar habilidades de guerrero y de mago. Pero no obstante, en la novela esto no es así. De hecho, para alcanzar el nivel paladín espadachín sagrado, tenías que cumplir los requisitos de poseer 3 clases en específico: sacerdote, guerrero y mago. Una vez dominabas por completo estas 3 profesiones, se desbloqueaba la clase de paladín, y es por eso que era bastante única entre los jugadores. No muchos tenían acceso a ella, pues los requisitos eran demenciales y solo pocos eran los idiotas atreviéndose para realizarlas. Y curiosamente, aún después de haber reencarnado, podía utilizar las habilidades que había dominado anteriormente. No tenía nada de raro. Número 4. Sobre la habilidad movimiento dimensional. Verán, esta es bastante útil, pero al mismo tiempo Ark la consideraba como bastante inútil, y casi el 99% de los aventureros o los jugadores del videojuego también. Un hechizo sin casi enfriamiento que le permite desplazar a tu personaje hasta donde el cursor le permita en tu pantalla. Bien, excelente. El problema es que más adelante en el juego, después de que alcanzas un nivel muy avanzado, los monstruos, los jefes o los enemigos son tan grandes y sus ataques ocupan un área tan pero tan devastadora que esta habilidad simplemente no sirve para escapar. No importa dónde vayas, siempre vas a ser golpeado por tus oponentes. Por eso tiene su utilidad al principio, pero después se hace completamente ineficiente. Ahora, en este mundo en donde él había reencarnado, la habilidad estaba asombrosamente rotísima, pues esta le permitía desplazarse a donde su campo de visión le permitiera. Si era capaz de ver hacia 15 metros, se podía desplazar en ese lugar, 30 metros, 40 metros, 500 metros, solamente necesitaba ver a dónde quería ir y esta habilidad lo llevaba a ese sitio. Número 5. Sobre el esqueleto avatar. Verán, cuando el protagonista estaba rediseñando su personaje, realmente él quería otro tipo de avatar. Estos son los que se obtienen mediante pago, mostrando la billetera, sacando la tarjeta y gastando un poco de yenes para que te entreguen este objeto. Habían varias opciones como nagas, elfos, humanos, enanos, etcétera, etcétera, pero los no muertos necesitabas desembolsar billullo. En el fondo Ark lo que deseaba era un esqueleto completamente dorado, pero para su desgracia lo único que podían ofrecer era un esqueleto con cuerpo dorado pero cabeza de cráneo normal de color hueso. Y también sobre este tipo, resulta que es bastante curioso que este esqueleto pueda sentir hambre, comer y beber, pues no tiene órganos ni tampoco ningún tipo de sistema que le permita digerir los alimentos. Es un verdadero misterio, incluso el mismo protagonista se pregunta cómo diablos esto puede pasar, cómo puede pensar si no tiene cerebro en su cabeza, cómo puede ver si no tiene ojos en las cuencas oculares. Yo diría que es más o menos el mismo principio que tiene Brook de One Piece, en donde Luffy le preguntó, oye, ¿puedes cagar? Y él dice, sí puedo. Más o menos debe ser un principio así de extraño. Número 6. La escena en donde nuestro caballero entra al gremio de mercenarios y habla con el recepcionista es ligeramente diferente, pues como él describía a la persona encargada de recibir las solicitudes tanto del público como de los aventureros, era como la de un oso gigantesco, quizás mediría 2 metros de altura, su cuerpo estaba completamente lleno de vellos y, sobre todo, el hecho de que este no se encontrara detrás o dentro de una jaula para no atacar a los que estaban presentes.
Al percatarse de ese hecho se dio cuenta de que esta persona era un ser humano y en especial el encargado de manejar todo el cotarro en este lugar. Número 7. Sobre los rumores o el trasfondo que estaba obteniendo este caballero en sus aventuras. Resulta de que él tenía un plan, una idea con la cual quería compartir al mundo, y era que él era un caballero famoso, pero de repente ocurrió una batalla bastante difícil y cayó preso de una maldición, la cual lo obligó a transformar su cuerpo en un esqueleto, y ahora recorre todo el mundo en forma de un viajero para ver si era posible curar o levantar dicho suplicio. Número 8. Curiosamente, con los primeros monstruos, no, estos no eran monstruos, las primeras bestias que él estaba cazando, una de ellas fue destinada para ser devorada. Quería probar si su cuerpo podía disfrutar de los alimentos, y así aprovechó para despellejarlo, desangrarlo y luego devorarlo. Se dio cuenta que su sabor era bastante delicioso, incluso sus papilas gustativas, a pesar de no tener lengua, podía disfrutarlas. Número 9. Sobre la casa del orco. Cuando nuestro caballero Ark derrotó a el ogro, resulta de que habían otros 3 más escondidos. Al ver que uno de sus compañeros había caído de forma instantánea, empezaron a correr de una manera despavorida. Y aquí, el esqueleto aprovechó el momento para utilizar su habilidad de transporte y cortarlos de nuevo por la mitad. El problema es que en el fondo él ya tenía bastantes cosas que cargar, y para solamente tener la prueba de lo que había hecho, decapitó, o más bien, cortó la cabeza de este monstruo para llevarla como prueba de su travesía, de su prueba, para llevarla como prueba de lo que había hecho. Ahora bien, resulta que la carne de este ogro tenía un buen precio, se podía ofrecer más de 1 oro y 8 platas por este producto. Es curioso, la carne de los orcos se puede comer, de hecho es considerada como un plato popular dentro del menú de las posadas. Número 10. Con lo referente a cuando Ark encontró a esta caravana siendo atacada. Resulta que esta historia tiene 2 partes antes de llegar al presente donde se nos presentan. La primera es cuando todos los caballeros iban tranquilos, se movían a un ritmo aceptable y de repente fueron emboscados por un grupo de 20 bandidos completamente armados. El número de guardias era 16, pero el terreno no les favorecía y la emboscada sería terrible. Por eso 10 sacrificaron su vida para detener a estos bandidos en su lugar mientras la princesa podría escapar. Y luego de cabalgar durante alrededor de 3 horas, los caballos ya no pudieron seguir más y al final se vieron en la obligación de descansar. No obstante, de repente, los bandidos los habían alcanzado, estos se habían montado a caballo hasta que finalmente, al interceptarlos, empezaron la masacre que estamos viendo en pantalla. Número 11. Antes de que Ark quemara los cuerpos de los bandidos, él había desvalijado sus cuerpos, se aseguró de quitarles hasta la última moneda de cobre que quedara en sus bolsillos. También las armaduras que parecieran aún ser vendibles. Lo único que no quiso apoderarse fueron los implementos de cuero. Se veían bastante desgastados y no creía que pudiera sacar mucho por ellos. Entonces, de entre esas obtuvo unas cuantas espadas, dagas, mazas, escudos y sobre todo, 6 caballos. Se llevaría todo este botín de guerra hacia la ciudad para posteriormente venderlo. Aproximadamente por todos ellos, junto a los caballos, obtendría en un aproximado de 70 monedas de oro. Esos serían los cálculos, exactamente no lo recuerdo, creo que eran 40 más o menos. Número 12. Hablemos rápidamente acerca de las recompensas que obtuvo Lark después de haber salvado tanto a la señora como a su sirvienta. La sirvienta estaba muy empeñada para que él recibiera una recompensa, pero él insistentemente decía de que no era necesario, pero que, si insistía, que por favor le permitiera o le buscara alguna forma para poder viajar de entre ciudad en ciudad y que esta fuera más fácil. Ella, al escuchar esa petición, tomó de su cuello una especie de pasaporte, una lámina de bronce, la cual se utiliza para que los aventureros no en general, los ciudadanos puedan ir de ciudad en ciudad sin pagar la tarifa de peaje. Esto agudizaría bastante sus recorridos a lo largo de todo el mundo. Aquí se explica un poco de que solo los nobles pueden utilizar pasaportes de plata, esos sirvientes tendrían que ser de bronce, pero eran bastante útiles para que los guardias no se interpusieran en tu camino ni tampoco hicieran muchas preguntas.
Eventualmente, la sirvienta hablaría con su señor y le explicaría de que hay un serio problema con referencia al trono de este reino, y por este problema habían bastantes disputas y conflictos políticos. La señorita era una involucrada de ellas. Seguramente algún noble inescrupuloso había contratado y patrocinado a estos mercenarios o bandidos para que realizaran dicho atentado, pero gracias a que este caballero intervino, nada pasó a mayores. Lo que le importó al señor feudal una vez entendió esta noticia fue de que el caballero no pidió ningún tipo de recompensa, lo cual indicaba que este no estaba al servicio de ninguno de las otras casas involucradas en la lucha del poder. Y bueno, señores, esos serían aproximadamente todos los datos. Me gustaría abarcar unos cuantos más, pero hay que profundizar más en los siguientes capítulos que vendrán. Si te gusta el video, dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Mike, y te deseo una feliz noche, mi hermano. Adiós.